Hola, Hola, mija. ya. Ahora Ay, Dios mío, sí. Ya. estos aprendizajes tecnológicos, Dios. No, esto hace parte de la vida. ¿Y qué? ¿Cómo has estado, mija? Bien, mija, ahí en la lucha, pero pues pegadita de la mano de Dios, que es lo importante. Vos sabes que Él es fiel y no lo abandona a uno, por más infiel que uno sea, Él está ahí. Amén. ¿Y Así es. vos qué Bueno, más ve? ¿Cómo te terminó de ir? no bien. Gracias a Dios, todo bien. Descansé, pude descansar. Bueno, bienvenida pues a este programa que realmente no había podido seguir, por lo que ya sabía, pero bueno, estamos de Ujú. vuelta. Es un espacio en el cual invito personas para que puedan testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo fue el encuentro con Dios. Así que fluye, siéntete libre, porque la idea es que la gente sea edificada con estos testimonios de vida. Así que le doy gracias a Dios por volverte a ver, por poder compartir en esta plataforma contigo. Y este programa yo lo he titulado La verdad me ha hecho libre. La verdad me ha hecho libre. Así que la primera pregunta que tengo para ti es, ¿quién es Stephanie? ¿Cuál fue el contexto de vida en el cual Stephanie se crió, en el cual Stephanie creció? Cuéntanos. Bueno, mi nombre completo es Stephanie Vanessa Tenorio González. Me gusta más que me digan Stephanie, ¿sí? No me gusta casi el segundo nombre Vanessa. Eh, Tengo 39 años, los cumplí recientemente el 16 de noviembre. Soy de 1985. ¿Y quién soy? Pues actualmente te puedo resumir que soy una hija de Dios, ¿sí? Es como mi resumen, pero en general soy de la ciudad de Cali, Cali, Colombia. Es la tercera ciudad de Colombia, ¿sí? A nivel económico y pues una de las más grandes, pero vivo en un sector que es complicado de la ciudad. Se puede decir que en el sector más pobre de la ciudad de Cali, ¿sí? Se llama el distrito de Agua Blanca y es un sector que ha sido vulnerado, ¿sí? Ha sido violento, también por el contexto afro en donde vivo, ¿sí? Eh, Nací en un hogar cristiano gracias a mi mamá, una madre soltera que eh, crió 4 hijos, yo soy la tercera, somos 3 mujeres y un varón, y yo soy la tercera de los hijos de doña Gloria González, una mujer valiente que siempre me crió para crecer en el temor del Señor, ¿sí? Y desde niña me enseñaba la Biblia, me la leía, me decía que Dios siempre estaba arriba mirando lo que yo hacía, aun cuando nadie estuviera conmigo. Entonces, que siempre tuviera pendiente eso, que mi comportamiento no solo iba a afectar a los demás, sino que Dios estaba allá arriba mirándome. Si yo mentía, si cometía alguna falta, de pronto un ojo humano no estaba ahí presente, pero que Dios sí, y que eso era lo más importante. Eh, ¿Qué más te puedo contar? ¿Sí? A pesar de que nací en un lugar complicado, me considero que fui juiciosa, ¿sí? También por ese temor en Dios y por la educación que mi madre me dio. Nunca me metía en problemas, me la pasaba haciendo deporte, jugando con mis amigos, pero al mismo tiempo me esforzaba en el estudio, ¿sí? Siempre destaqué a nivel deportivo y siempre me ha gustado el deporte mucho, a pesar de que no fui deportista profesional, pero siempre considero que fui por buen camino, ¿sí? Entonces me considero juiciosa desde pequeña, ¿sí? Por eso que te digo que mi mamá me crió en el temor de Dios. Bien, gloria a Dios. Sí, mira que hay personas, por ejemplo, que dicen, yo no puedo cambiar porque vivo en un lugar vulnerable. Y la verdad es que no, la verdad es que el lugar no decide o no define quién eres tú.
¿cierto? Son los principios de nuestros padres, nuestro temor a Dios que nos lleva a definir nuestro carácter. Pero bueno, Sí, mira, y, ujú, y ahí con lo que decías, a pesar de que, bueno, algunas amistades se desviaron, vi morir a mucha gente en mi barrio, amigos, desde pequeñitos, ¿sí? Porque se encaminaron mal, cogieron el camino de las drogas, las pandillas, muchas de mis amigas se embarazaron a temprana edad, empezaron a tener novio aún desde los 13 años, ¿sí? Y yo aprendía viendo, como dicen, un espejo. Y yo decía, no, yo no quiero esto para mi vida, esto a mí no me parece lo correcto, vivir así, ¿sí? Como que, ¿qué futuro voy a tener si voy a hacer lo mismo de ellos? Entonces, a pesar de que mi contexto era de drogas, pandillas, jóvenes embarazadas a temprana edad, por ese temor de Dios y la semilla que mi mamá puso, nunca me fui por ese lado ni me interesó. Entonces, gloria a Dios. Y no, y la palabra de Dios dice en Efesios 5:1-2 que imitemos a Dios como hijos amados. Y yo creo que toda esa instrucción que tu madre te dio te permitió a ti estar libre o apartada de toda esta violencia, de todo el acceso a la droga, etcétera. Bueno, aunque muchas veces la gente o los jóvenes se crían con padres cristianos, eso no define que sean cristianos. Entonces me gustaría saber en qué momento tú tienes ese encuentro con Dios, en qué momento tú decides realmente y dices, este es el camino que quiero para mi vida, seguir a Jesucristo. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cómo fue ese encuentro? bueno, de niña iba a la iglesia porque mi mamá obviamente me llevaba y nos llevaba a la escuela dominical a aprender de la palabra de Dios y era feliz, ¿sí? Pero cuando ya cogí conciencia en la adolescencia, empecé como a cuestionar muchas cosas, ¿sí? De la religión, no a Dios, de la religión, porque empecé a ver cosas que yo decía, pero todo el mundo se comporta diferente a lo que yo conozco del Jesús en la Biblia, ¿sí? Y yo decía, no, definitivamente las iglesias no muestran lo que es Jesús. Y empecé a cuestionar, ¿sí? La inmadurez y la adolescencia que lo lleva a razonar a uno. Yo viví una situación muy difícil porque pues mi padre de niños nos abandonó, entonces yo veía constantemente el sacrificio de mi mamá, ¿sí? Una madre soltera que le tocó criar a 4 hijos y no fue fácil para ella. Entonces siempre que íbamos al colegio y teníamos limitaciones, pero en medio de esas limitaciones nunca nos faltó nada, nunca aguantamos hambre. Pero yo me crié con mucho resentimiento hacia mi padre, ¿sí? Y yo quería salir adelante, yo decía, no, yo de grande necesito ganar harto dinero porque yo necesito vengarme de mi papá. Y en mi cabeza, mi plan era un día humillarlo y tratarlo mal, que yo estuviera en un rango económico alto y que él viniera y yo poderlo desechar y humillarlo de la peor forma como él lo hizo con nosotros, ¿sí? Sus hijos. Pero en ese momento, porque estaba resentida, pasó el tiempo, mi sueño era estudiar, siempre fue estudiar, y a los 22 años logré entrar a la Universidad del Valle, que allá fue donde nos conocimos, ¿sí? En primer semestre ocurrió algo muy complejo porque mi hermano mayor es esquizofrénico, ¿sí? Y es esquizofrenia violenta, que atentan contra su vida y contra la familia, ¿sí? En ese momento buscamos ayuda de todo tipo, nadie nos quería ayudar, le mandamos hasta una carta al presidente, en ese tiempo estaba Álvaro Uribe, imagínate, 2008, me acuerdo, y nadie nos ayudaba. Mi hermano era violento y para pagar un lugar era carísimo, nosotros no teníamos plata. Y un día, pues mi hermano gritaba, atentaba contra él, y una vecina, sin saber el contexto, llamó a la policía, y ese día entró la policía con cámaras y se llevaron a mi mamá presa.
Me dijeron, tiene derecho. Yo abrí la puerta, mi hermana menor abrió la puerta, ¿sí? Mi mamá tenía una guardería, y delante pues de los niños que cuidaba, yo me estaba alistando para ir a la universidad, y empezaron así como tipo película, así en cine, que tiene derecho a un abogado, todo lo que diga será usado en su contra, y yo no entendía. Yo me quedé así como que, ¿qué está pasando? Claro, se llevaron a mi mamá detenida. Ese día a mí me tocó quedarme con los niños que ella cuidaba y entregárselos a los papás. Me acuerdo que llegó prensa internacional a grabar, los vecinos, todo mundo, nadie entendía, chismes, ya te imaginarás lo incómodo que fue. Y fue un proceso muy duro, ¿sí? En el cual hablé con Dios, lloré mucho, me adelgacé mucho porque emocionalmente fue muy confrontante, ¿sí? Claro. Y yo le decía a Dios, si tú eres un Dios de justicia, tú sabes lo que nosotros hemos vivido, no ha sido fácil. Ahora, para que mi mamá la metan a una cárcel injustamente, ir a la cárcel fue horrible, yo nunca había entrado a una cárcel, que te revisaran. La primera escena donde mis hermanas y yo vimos a mi mamá fue desgarradora, todas las presas lloraban también. Pero mira que en medio de todo eso, Dios fue bueno, ¿sí? Y Él tenía un plan que yo no sabía. Como te contaba, yo era rencorosa, orgullosa a mí, ¿sí? Y Dios usó ese proceso para humillarme en el buen sentido. ¿Por qué? Porque yo tenía que pedir ayuda. Yo nunca pedí ayuda de nadie. Y en ese momento me tocó ir de casa en casa donde los vecinos recogiendo firmas, algunos prácticamente rogarles, ¿sí? Para que firmaran y pues dijeran todo lo que conocían. Algunos no querían ayudar y fue muy humillante porque la gente sabía el contexto, ¿sí? De lo que había pasado. En esa temporada yo no quería seguir estudiando, o sea, para mí fue muy difícil seguir mi carrera en la Universidad del Valle. Pocos sabían, creo que en esa época tú no te habías enterado de eso, pero un amigo que tenemos en común, yo me empecé a relacionar con él y él me invitó al grupo, a la célula que hacían en la universidad, ¿sí? Y ahí Dios me empezó a tratar y me empezó a hablar. Y ahí empecé a entender tantas cosas de este proceso. Me enseñó también que yo estaba en una carrera equivocada. Eso no era lo que yo quería. O sea, todos los planes que yo tenía de adolescente, que era estudiar para ganar dinero, que era estudiar para vengarme de mi papá, que era estudiar para alcanzar un estatus, para salir del distrito, todo eso no se cumplió porque eran mis planes y eran malos planes. En cambio, como dice la Biblia, Dios tiene planes de bien para nosotros, ¿sí? Y esa persona que estaba orgullosa le tocó humillarse y volver a Cristo. Y en ese proceso de estar en esa célula que me invitó Eric, nuestro gran amigo Eric, Dios me habló y empezó a lavar muchas cosas. Perdoné a mi papá, ¿sí? En uno de los congresos que nos invitaron fue muy doloroso porque, digamos, cuando alguien te pide perdón es más fácil, ¿cierto? Porque uno ve arrepentimiento de esa persona. Pero cuando la persona no hace nada y sigue igual, es difícil perdonar, porque era mucho daño. Pero Dios es maravilloso y me limpió completamente de todo eso y le dije, Dios, te entrego mi vida, ¿sí? Porque ahí fue donde conocí a Dios realmente. Antes era religión, ¿sí? Y teoría. Yo sabía de teoría bíblica, pero a partir de ese momento fue una relación donde conocí realmente a Dios. Qué bonito, qué impactante, ¿verdad? Tu testimonio. Mira, estabas acostumbrada solamente a ir a la iglesia, no habías tenido un encuentro con Dios. Y Dios utiliza una situación vergonzosa, como tú dices, una situación humillativa en el buen sentido de la palabra, pero es para Dios doblegar nuestro ego. Pero de esa situación adversa vino un encuentro con Dios, ¿cierto? Vino perdón, vino libertad. Y eso es lo que el Señor viene a hacer en las vidas.
No podemos decir que conocemos a Dios aun cuando odiamos al prójimo, cuando odiamos a un familiar. No lo hemos conocido, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y me gozo escuchar que fue en una célula de una universidad, de la Universidad del Valle, donde vos tuviste ese encuentro con Dios. O sea, la importancia de los jóvenes de hoy poder llevar ese mensaje a las universidades, porque muchas veces cuando estamos en la universidad hablamos de todo, pero menos hablamos de Jesús. Mira que a través de esa célula tú pudiste tener ese encuentro con Dios que te marcó para toda la vida. Gloria a Dios. La otra pregunta que quiero hacerte es, cuéntanos una experiencia espiritual que tú hayas tenido con Dios, que tú dices, oiga, de verdad que Dios es real. Una experiencia, como dice la gente, utilizar la palabra, una experiencia sobrenatural. Donde tú dices, bueno, yo he vivido muchas, por lo menos, a ver, directamente con el Espíritu Santo, sí, porque he tenido muchas experiencias donde Dios me ha librado de robos a mano armada y que no me han hecho nada y no me han robado y el ladrón se va, sí. Ahora último, tuve una experiencia así, yo ando mucho en bicicleta y me salió un hombre con un cuchillo directamente a atacarme. Entonces yo frené y lo reprendí. Le dije, la sangre de Cristo tiene poder, así, de frente. Y el muchacho no me hizo nada, se quedó de frente mirándome y después se desvió, ¿sí? Eso para mí es una experiencia sobrenatural porque la gente actualmente no cree que Dios hace milagros, eso es un milagro, ¿sí? Así es. Pero así que yo diga fuertemente, directamente con el Espíritu Santo, fue mi primer congreso de jóvenes en Medellín. El congreso se llamaba Aquí estoy, ¿sí? Me acuerdo muchísimo, porque fui con nuestro amigo en común Eric y con nuestro otro amigo en común Jorge, ¿sí? Y fue un congreso muy especial porque Dios, el Espíritu Santo se movió mucho, Dios se movió mucho. Y en ese tiempo yo estaba en proceso de perdón, ¿sí? De sanación. Entonces fue un congreso donde Dios sanó interiormente mi rabia y mi resentimiento con mi papá. Fue como un proceso que él estaba haciendo. Y en un momento los jóvenes que dirigían el lugar y el congreso empezaron a hablar específicamente de Cristo y de la muerte de Cristo. Entonces ellos decían directamente lo que Jesús quería para nosotros. Entonces nos decía como que suelten que yo quiero eso para sus vidas. Mi proceso y lo que yo viví en la cruz es para que ustedes ya no carguen más con pesos en sus espaldas que no les corresponden, ¿sí? Yo he venido para darles amor, paz, lo que dice la Escritura, que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y muchos nos arrodillamos, yo caí de rodillas, y ese encuentro con el Espíritu Santo, yo sentía como un fuego que me consumía y empecé a llorar, ahí arrodillada. Yo le decía a Dios, quiero soltar este dolor, todo esto que estoy viviendo familiarmente, ¿sí? Porque son cosas familiares muy fuertes. Esa fue una experiencia con el Espíritu Santo y yo sé cuando tengo ese encuentro con el Espíritu Santo porque siento ese fuego y al terminar siento escalofrío, ¿sí? Y esa es la forma como yo lo identifico. Ya después empieza la tembladera y uno dice, pero si no está haciendo frío, no está haciendo calor. Es ese encuentro, ese día, yo escuché a Dios directamente y lo sentí a mi lado, ¿sí? Cómo me abrazaba, cómo me consolaba. Te puedo contar muchas experiencias, pero ese es el día que más recuerdo. No, es que en el camino con nuestro Señor Jesucristo nosotros vivimos momentos espirituales incontables. Es decir, en la medida que uno va ahondando o le va entregando su vida, su tiempo, aún nuestros sueños a Dios, Él se va revelando. ¿Por qué?
porque lo estamos colocando en primer lugar, ¿cierto? La Así. Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo, con todo tu corazón, ¿ya? Y eso es lo que pasa en este tiempo la gente cree que ya Dios no habla, cree que ya, eso fue como en el Antiguo Testamento, por allá, cuando estaban los apóstoles, no, el Señor dice que Él es el mismo hoy y por los siglos. Los Entonces, de los ¿qué pasa con nuestra vida? Estamos muy entretenidos, hay muchos entretenimientos. ¿Cuánto tiempo pasa la gente en las redes sociales? Una foto te lleva a otra y otra y otra y otra. Entonces, lleva el tiempo, Así es. 2, 3 horas, en la cual no te has edificado, ¿cierto? O sea, todo tiene su tiempo. No exagerar que no se puede entrar a las redes sociales, pero estar 4 o 3 horas, ¿de qué te estás llenando? ¿Ya? ¿De qué nos De estamos nada. llenando? Entonces, uno ve en la antigüedad cómo estos hombres, con el poder de su Espíritu Santo, Dios hacía milagros, hacía obras extraordinarias. Pero hoy, ¿por qué estamos en la orilla? Porque hoy nos están pasando estas cosas, ¿cierto? Ya la gente no quiere predicar en la universidad, la gente quiere estar solamente, cumplir un horario en una iglesia, ¿cierto? Y ya, Estar ese es el sentado encuentro que tengo, en una silla. sentado en una silla, ¿cierto? Pero el evangelio es gozo, el evangelio es paz, el evangelio es manifestación del poder de Dios. Ahora, Fruto, Dios fruto, hay que dar fruto. fruto. Claro, Dios va a llegar hasta donde nosotros decidamos llegar. Y el que esté dispuesto, a ese Dios va a escoger. Porque en la Biblia encontramos nombres de personas que, digamos, fueron notorias en su relación con Dios. Pero en ese tiempo hubo muchísima gente, miles de gente como hoy, millones. Pero hay representantes específicos que tuvieron relaciones con Dios específicas, manifestaciones de Dios específicas. Daniel, Oh, cuando el rey Nabucodonosor dijo que el que no le dijera el sueño y su interpretación, morirían todos los sátrapas, adivinos, todos morirían. Dice que Daniel entró en la noche y habló con Dios. Y dice la palabra que a mí me impacta esto. Yo digo, ¿cuál es el Dios que conocemos que esta generación no ha podido manifestar ninguna de esas cosas? ¿Mm? Y dice la palabra que el Señor le dio el sueño, o sea, aparte le dio la interpretación. Y comenzó Daniel a alabar el Dios de los siglos, el Dios que revela, el Dios que... Pero hoy, ¿de qué estamos llenos? Cuando tenemos una situación donde ¿quién vamos? así La gente ya no acude es. a Dios. No acude a Dios y Dios sigue vigente, Dios es real. Así que de verdad, qué lindo poder escuchar todas estas cosas que nos has testificado del poder, de la maravilla, de cómo Dios te libertó, cómo Dios te sanó. Y como tú decías, es tan duro perdonar a alguien que ni siquiera recibe el perdón, pero yo soy la que tengo que liberarme. Yo soy la que tengo que hacerlo porque la palabra de Dios dice, si ustedes no perdonan, yo no los voy a perdonar. La Así palabra de Dios dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí, a Dios no le importa la ofrenda, me importa tu corazón, el fruto, ¿ya? Porque al final la ofrenda la puede dar cualquier otra persona, pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué ofrenda le estamos dando al Padre? Y para eso necesitamos restaurar el altar. La Biblia dice que cuando el profeta Eliseo estaba con los profetas de Baal y cada uno comenzó a invocar, ellos comenzaron a invocar su Dios, a ver cuál era el Dios que respondía. Dice que ellos se cortaban, ellos gritaban y Elías se reía y decía, quizás está durmiendo, quizás ese Dios está ocupado. Pero cuando le tocó a Elías, dice la palabra de Dios, gloria a Dios, oh, cuando Elías le tocó, Elías no oró primero. Elías primero restauró el altar, dice, mandó a pedir agua, ¿cierto? Hizo una zanja, ¿cierto? Y luego que restauró el altar, que representa nuestra vida, ¿cierto? Ahí fue que oró y dijo, Señor, ¿sí? Y cuando dice que vino fuego del cielo y consumió todo lo que, o sea, una manifestación oh, del poder de Dios. Y yo creo que esto es lo que nosotros necesitamos hoy, restaurar el altar, nuestra comunión con Dios. Los jóvenes hoy de esta generación están más enfocados en agradar al hombre, al mundo. en seguir tendencias,
que seguir al Cristo de la gloria, que seguir a Dios. Dios es real, Dios no está en el trono sin hacer nada, Dios está orando, Dios está manifestándose a todo aquel que le busca, ¿sí? Aún intercede por nosotros ante el Padre. Es que si Él no intercede estaríamos fritos, fritos. Así que ya para ir concluyendo, ¿cuál ha sido la clave, Stephanie, que tú has usado para continuar en estos caminos? Porque llegan momentos difíciles como cristianos, llegan momentos donde nos cansamos, donde alguna situación nos hace dudar de nuestra fe, donde nuestra fe tiende a tambalear. ¿Y qué pasa con el día a día? ¿Qué haces tú para mantener esa relación y esa fe en nuestro Señor Jesucristo? Wow, es una pregunta difícil, pero que los hijos de Dios la vivimos a diario, todos los días. Amén. Algo que aprendía es que cuando hacían el sacrificio en el altar de Dios, cuando llevaban el animal, el cordero, y lo ponían en el altar, le ponían unos ganchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre hacía que se deslizara del altar. Entonces, él tenía que estar ahí bien puesto porque era un sacrificio para Dios y tenía que ser grato, ¿sí? Entonces, esos dos ganchos son la disciplina y la devoción, ¿sí? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos voluntad, todos los seres humanos. Si nuestra voluntad falla, nos alejamos de Dios, ¿sí? Obvio, Dios pone el querer como el hacer, pero si yo soy una persona perezosa espiritualmente y dejo que la pereza me gobierne, ahí es donde yo le doy espacio a Satanás para que entre y haga conmigo lo que quiera. Entonces yo diría que la clave de mantenerme, porque sí he tenido mis altibajos, pero en medio de los altibajos, en tristeza, en alegría, yo tengo que mantenerme a los pies de Cristo, y esa es la devoción, ¿sí? La primera es la disciplina, de estar ahí a pesar de lo que sea, ¿sí? Y la devoción, estar a los pies de Dios. ¿Cómo veo yo a Dios? ¿Sí? Yo lo veo con mente humana, lo veo como un humano. No, Dios es superior y no hay nombre sobre, Él es el nombre sobre todo nombre, ¿sí? Amén. Es lo más alto que hay. Yo no puedo verlo igual que a mí, ¿sí? Y por eso tengo que entender que Dios es mi autoridad, ¿sí? Que ha puesto reyes, gobernantes, líderes en la iglesia, ¿sí? Y nosotros tenemos que seguir esos líderes. No puede ser que yo vaya a la iglesia y solo me siente a escuchar una prédica, pero no tengo un líder, alguien que me discipule como lo hizo Cristo con sus discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a ese líder le voy a estar rindiendo cuentas también, ¿sí? Y la iglesia somos un cuerpo que tenemos que ayudarnos y darnos la mano para salir adelante. Solo no podemos, ¿sí? Dios nos creó para relacionarnos con Él primeramente y también con las otras personas, ¿sí? Y nos entregó también el hacer discípulos y enseñarle a otros. Amén. Entonces yo creo que la disciplina y la devoción es la clave, ¿sí? La disciplina de yo misma someter mi carne y llevarla a Dios todos los días. Yo no puedo pasar un día sin hablar con Dios, ¿sí? Porque ahí le empiezo a abrir puertas a lo que no debe ser. Y la devoción, porque Él es Dios, Él es mi creador, y yo no me puedo separar de Él, ¿sí? A pesar de que pase lo que sea. Entonces, yo le diría a los jóvenes eso. Busquen al Dios real, ¿sí? O sea, no se enfoquen tanto en la religión, ¿sí? La religión es importante, pero después de tener una relación con Dios. Entonces, busquen a Dios, lean la Biblia, ¿sí? Tranquilamente, porque Dios es un Dios amoroso, ¿sí? Y no van a encontrar respuesta mayor que Él, ¿sí? Ahí en la palabra de Dios está todas las respuestas a todas las situaciones. Entonces, busquen a Dios, por más joven que seas. Uno no va a estar mejor
en otro lugar, sino en los brazos de Dios. Exacto. Palabras sabias estas que has dicho. Buscar a Dios. ¿Qué es buscar a Dios para esta generación? ¿Qué es buscar a Dios para mí? Lo que tú dices. Primero, tener claro que Él es quien me gobierna, como tú dijiste, ¿cierto? Tener claro de que hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo voy a buscar a Dios cuando Él me toque. No, pero que hace rato te tocó a través de la palabra. Hace rato te tocó a través del viento que sopla y tú no lo ves y el calor no te consume. Hace rato te tocó aun cuando la tierra todavía da fruto y te puedes alimentar, ¿cierto? Hace rato te tocó cuando todavía tienes vida, ¿sí? Entonces, buscar a Dios es eso, es enamorarme de Dios. Mira, muchas veces no vas a tener ganas de orar, porque estamos en la carne, o sea, esta carne es inconstante. Por eso es que siempre la tenemos que llevar a humillarle, a decirle, aunque no tenga deseos como sentimientos, porque están en el alma, de orar, pero yo tengo que hacerlo. Yo no puedo pasar un día sin hablar con mi Creador. Yo no puedo salir de aquí. Y es que no es una posición, porque la oración no es una posición. Vos podés ir en el bus y estar hablando con Dios, Padre, mira este día, yo te lo entrego. ¿Qué piensas de mí, Señor? ¿Cómo estoy caminando? O sea, hablar con Dios. Sí, tú puedes estar ahí en tu trabajo en la hora de receso, ahí estar invocando al Señor, ¿cierto? O sea, que los espacios que tú tengas, que nosotros tengamos y le demos a Él ese lugar importante, que Él diga, oiga, pero esta niña no me suelta, Stephanie no me suelta, no me suelta. Cuando uno está enamorado, se enamora así, uno quiere estar hablando con esa persona, así mismo es con Dios, Dios es igual, ¿cierto? Y más porque es amor, o sea, Él Él entregó todo por nosotros. Entonces, la voluntad, tocaste esa palabra muy importante, porque esto no va a ser por muchas veces porque yo quiera, por deseo, no, es que yo decido hacerlo, porque Dios es tan caballeroso que Dios respeta la voluntad de nosotros, porque Él quiere ver hasta dónde llegamos. ¿Qué pereza sería que un hijo, por ejemplo, nos diga que nos ama solo porque le damos algo? No, o que porque yo le diga, dime que me amas. No, 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 no. Qué bonito es que Él espontáneamente lo haga, o sea, eso enamora, ¿cierto? O sea, es molesto estar encima de alguien que te haga un favor, que te exprese algo. Así mismo yo creo que es Dios. O sea, Dios no puede estar detrás del hombre, ay, obedéceme, mira, tienes que hacer esto. No, que nazca en nuestro corazón. Padre, te amo, estoy agradecida contigo, tú lo has hecho todo por mí. La religión viene aquí a enseñarnos muchas cosas, pero ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi fruto delante de Él? Después que yo leí toda esa palabra, todo lo que yo he leído, bueno, ¿para qué es que me sirve esto? Porque los fariseos y escribas estaban en la sinagoga año tras año, pero no manifestaban el poder de Dios. De hecho, fueron los perseguidores de la palabra, fueron los perseguidores del maestro. Sí. Que uno dice, como una persona con la palabra escrita porque desde niños les enseñan la palabra, se la aprenden de memoria. Desde los 2 años comienzan a enseñarle la Torá. ¿Y cómo es posible que una persona, conociendo la ley, cómo va en contra de lo correcto? ¿Cómo es que se enojaron porque Jesús libertó a un ciego, o sea, no a un cojo? Ya, o sea, que ellos estaban solamente en la doctrina, en la palabra, pero no había manifestación de amor, del poder de Dios. ¿Ya? Entonces, mucha gente tiene mucha palabra en la cabeza, pero no hace nada con la palabra, no se hace viva, no se hace vida en su vida. ¿Ya? Conocemos mucha gente que sabe muchas cosas, pero son unos aburridos, viven una vida depresiva, cuestionan cuando alguien está metido en lo sobrenatural, que tiene experiencia con Dios, porque se acostumbraron a vivir así, a vivir sin brillo espiritual. Solamente tener una palabra aquí en la mente y demostrarle a otros que saben mucho, pero de manifestación nada. Y yo creo que la palabra es tan importante cuando la ponemos por obra, cuando la ponemos en evidencia, porque Jesucristo sabía la ley, pero cuando fue llevado al desierto por el Espíritu, escrito está, y cada palabra que él le decía al diablo, el diablo salía con otro argumento, pero no avanzó más, y dice la Biblia que luego se fue. ¿Ya? ¿Qué hago yo con la palabra? ¿Para qué me está sirviendo? Así que
Gloria a Dios por tus palabras muy edificantes. Ahora, para terminar, quiero que le des un consejo a esta generación, dale un consejo clave para seguir Bueno, caminando con aquellas personas, por ejemplo, que están desanimadas, que no quieren seguir en los caminos de Dios, que tienen cuestionamientos. ¿Qué les podrías decir? uy, también otra pregunta muy difícil, pero yo creo que aparte de lo que hablábamos de la clave de la disciplina y la devoción, yo creo que es perseverar, ¿sí? Si usted como joven tiene dudas, busque, busque un lugar donde le puedan ayudar a resolver esas dudas, ¿sí? Ahorita hay muchos problemas de depresión, ¿sí? Y uno sabe que hay muchas causas, el diablo está usando mucho la depresión para dañar familias, para atacar sobre todo a los jóvenes, a los niños. Mm, Uno cuando veía a un niño con depresión, no, nunca nosotros fuimos niños que crecimos jugando con nuestros amiguitos alegres. Uno lloraba porque sentía dolor de que lo golpearon, pero ahorita uno ve esos niños que no pierden sentido a vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque también las redes sociales, tú lo decías